Muy buenas noches. Mi nombre es Berenice Lulo. Me han encargado de manejar la plataforma esta noche para la conferencia La vida cristiana ante la hechicería y la actividad política, con el licenciado Francisco Cruz Pascual. Él es secretario de culto de la Fuerza del Pueblo. Y los movimientos que invitan esta noche son Leonel 20, el Cibao sigue con la Fuerza del Pueblo y vuelve Leonel. El coordinador principal es el arquitecto William Reina y el subcoordinador Américo Yapor. Le paso la palabra al arquitecto William Reina para dar inicio a la conferencia. Gracias. Sí, muy buenas noches. Miembros de la Fuerza del Pueblo y diferentes movimientos que hoy nos acompañan. Para mí es un gran honor presentar al licenciado Francisco Cruz Pascual, ya que tiene toda una vida militante y revolucionaria y una formación muy integral. Quien es miembro y secretario de culto de la Fuerza del Pueblo. También es graduado de Ciencias Sociales con 5 maestrías en diferentes universidades, con la UAS, UNCU, UAS, Universidad Católica de Santo Domingo, y la Universidad Complutense de Madrid, donde realiza la maestría de Gobierno y Administración Pública. Es actualmente vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Católica de Santo Domingo y creador de 10 maestrías, entre ellas formación integral, humana y religiosa. Hoy disertará con el tema la vida cristiana ante la hechicería y la actividad política. Con ustedes, el licenciado Francisco Cruz Pascual. Sea usted bienvenido, hermano, compañero. Habilite su micrófono, señor Francisco, por favor. Ahí está habilitado ya. Gracias. Bueno, quiero iniciar mis palabras con una interrogante que creo interesante para todos los que están viendo y escuchando estas palabras que voy a dirigir en esta noche. La pregunta es, ¿qué será de la vida de un hermano en cuya alma Dios ha desfallecido? Seguramente seguirá hablando de Dios, pero será incapaz de hablar de Dios, de hablar con Dios. Sus palabras serán palabras de bronce, es decir, harán ruido, pero no llevarán nada, ni mensaje, ni vida, ni fuego. Los creyentes jamás distinguirán en su frente el fulgor de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 34, versículo 28. Los que quieran ver ese capítulo, después van y lo ven. Dirán, buscamos un profeta, la gente que le escucha, y no hemos encontrado solamente con un profesional de la palabra. Los hambrientos y sedientos de Dios que se acerquen a Él se van a encontrar con un manantial agotado. Cuanto más se ama a Dios, más se le quiere amar. Cuanto más se trata con Él, mayor nuestra comprensión sobre sus misterios. ¿Cómo hablamos con Dios? Pues a través de la oración. La oración nos acerca a Dios y mientras más oramos, más se quiere orar. La oración nos acerca a Dios en forma definitiva. A nivel espiritual, el hombre es como una flecha disparada hacia Dios y Dios como un centro, una diana, un centro de gravedad, y como ello ejerce una atracción irresistible sobre el hombre. Y cuanto más se aproxima esa criatura a ese universo infinito denominado Dios, mayor velocidad y potencia adquiere ese cristiano. Cuanto más el creyente trata con Dios, mayor es el deseo de tratarle y la velocidad hacia Él estará en proporción a la proximidad de Él.
sin darnos cuenta, debajo de todas nuestras insatisfacciones, corre una corriente hacia el uno, el único uno capaz de concentrar las fuerzas del hombre y de aquietar sus quimeras. Solo Dios nos da paz por las incertidumbres de la vida. Dice el Salmo 62, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Ese salmo habla de la importancia de la presencia de Dios. Hermanos, mientras menos se ora, menos ganas de orar nos da. Cuanto más oramos, Dios es más Dios que nosotros mismos. Dios no cambia. Él es el definitivamente pleno y por consiguiente inmutable. Dios es inalterablemente presente en nosotros y no admite diferentes grados de presencia. Somos su creación. Somos nosotros los que cambiamos nuestra relación con Él según nuestro grado de fe y amor hacia Él. Así será su oído para cuanto le pedimos. La oración hace densa nuestra relación con Dios. Esto es definitivo. Cuanto menos se ora, Dios es menos en nosotros. Si se deja de orar, Dios termina siendo un don nadie en nuestros corazones. Cuando producimos una crisis en nuestras relaciones con Dios, entonces aparecen otros intereses y perdemos la perspectiva de su reino. Y entonces buscamos ayuda en otras latitudes espirituales. El cristiano no puede ser cristiano y a la vez ser consultor de hechiceros, ni mucho menos practicante de la magia ni de la brujería. Porque la Biblia fundamenta la postura cristiana contra la brujería y la hechicería. En varios libros se deja en claro que la brujería existe, hace daño y se debe rechazar a toda costa, y más si somos cristianos, si somos creyentes. Este es un pueblo altamente creyente. En Éxodo 22, capítulo 22, versículo 18, dice la Biblia, a la hechicería no la dejará con vida. El Señor dice eso. Dice Dios, a la hechicería no la dejarás con vida. En Levítico 20, 1 al 27, habló Yahvé a Moisés y dijo, hombre o mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino, morirá sin remedio. La lapidación será su destino, caerá su sangre sobre ellos. Y en Gálatas 5:17, para que se vea, y hasta el versículo 21, dice el Señor, pues la carne tiene apetencia contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si no sois conducidos por el espíritu, tú no está bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas como fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celo, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis 21, versículo 8, dice la Biblia, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Y en Hechos, capítulo 8, del 9
y 9, del 20 al 23, la Biblia dice: en la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria, y decía que él era algo grande. Pero Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición, tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, por tu corazón, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón, porque veo que tú estás en hiel de amargura y atadura de iniquidad a través de la hechicería. Toda esa parte que hemos visto está en la Biblia y son sentencias, grandes sentencias en contra de la hechicería. Por eso cuando vemos que un político importante, un candidato a la presidencia va donde un brujo, entonces el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, católico, el pueblo cristiano evangélico, de todas las denominaciones, tiene entonces que rechazar a ese candidato, un candidato de abominación, porque Dios abomina todo lo que es hechicería y magia. Abominación también es el odio, la envidia, etc. Ya en las preguntas podemos hablar sobre eso. Para entrar entonces, luego de ver esta parte de la hechicería, para no cansarle mucho con lo que yo voy a decir, es mejor la pregunta en el intercambio. Vamos a hablar de las relaciones entre el cristiano y la política. Creo que es muy importante que hablemos de eso, porque muchos pastores equivocados dicen que no debemos hablar ni de participar en política los cristianos. Yo le puedo decir que las relaciones entre la política y los cristianos, entre los estados y las iglesias cristianas, a través del tiempo y en los diversos países, han conocido una compleja evolución, sea a nivel de los principios, sea a nivel de las acciones prácticas. El modo de concebir y de realizar dichas relaciones entre la religión, las creencias religiosas y la política corresponde a los diversos contextos históricos, sociales y eclesiales en que hemos vivido. Para reflexionar este tema, es preciso buscar en las Escrituras, enfatizando en algunos pasajes, y también irnos a la historia reciente, para entrar, por ejemplo, en la creación y desarrollo de los Estados Unidos de América como Estado, y a la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, donde Pablo VI nos habló de la importancia de que los buenos hagan política para desplazar a los malos. Bueno, siguiendo la Biblia, en Tito, capítulo 3, versículo 1, se lee: la conducta del creyente recuérdales a todos los que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Es decir, que la conducta de un creyente es recordarle a los que gobiernan que siempre deben hacer lo bueno. En la República Dominicana tenemos por costumbre ir a votar y luego no reclamarle al diputado, al concejal, al regidor, al alcalde, ni al senador. Reclamarle por lo que ellos prometieron en campaña y reclamarle por hacer el bien, por trabajar con entusiasmo hacia la solidaridad y el compromiso, hacia la compasión de los más necesitados. En Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: el respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Eso significa que Dios es quien pone gobierno. Y si está gobernando es porque Él lo quiso.
alguna lección si el gobierno es malo nos está dando a nosotros con ese gobierno. Entonces tenemos que reflexionar sobre Romanos 13:1. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y hasta el 2, dice: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una oración piadosa y digna. Si eso dice el Señor en Timoteo, que debemos hacer eso, entonces no veo cómo la política es dañina para practicarla un creyente. Un creyente lo que va es a mejorar la política, a hacer la política mucho más viable, si es un creyente realmente, ¿no? Sino que termina convirtiéndose en un mal creyente. En Proverbios, capítulo 11 y versículo 14, dice la Biblia: sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. ¿Y quiénes son los muchos consejeros? Bueno, los pastores, los obispos, los curas, los evangelizadores, todo aquel que es cristiano y que está trabajando en el gobierno. Y si el pastor o un cristiano es senador, como él lo es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no creo que haya uno de esos senadores que no sea de una de las iglesias evangélicas que tanto poder tienen en los Estados Unidos. Y también de los mormones. Es decir, la iglesia como organización universal, las iglesias como entes organizativos de la sociedad en Estados Unidos participan directamente en la política, en todo el cuerpo del Estado norteamericano. Y aquí también. El Salmo 2, en los versículos 10 y 11 dice: ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza a Dios. Es importante orar por los gobernantes. Y si estamos en el gobierno es mucho más fácil, mucho más cerca. Poner en manos del Señor, de Dios, todo lo que hacemos en el gobierno es sumamente importante para Dios. Porque mientras más se ora, más cerca estamos de Dios. Mientras menos se ora, menos cerca estamos de Dios. Cuando Dios se aleja es porque hemos perdido el rumbo y hemos perdido el poder de la oración. No estamos orando. Y la oración es la conversación con Dios. En Mateo 12, capítulo 12, versículo 25, dice: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Eso que cabe mucho hoy en día al PLD. Familia dividida, dice Jesucristo, familia que no tiene la gracia de Dios. En Proverbios capítulo 21, el versículo 1, dice el Señor: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Pero si no estamos cerca para predicarle, así como Daniel estaba cerca del rey, del poderoso, entonces no podrá jamás el faraón hacer el bien. En Daniel capítulo 2, versículo 21, dice el Señor a través de la palabra: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Es importante eso que Daniel dice. Daniel fue gobernador de Egipto, gobernó y administró Egipto por muchos años. Él cambia los tiempos y las épocas. Hay que pedirle a Dios que cambie este tiempo y esta época. Pone y depone reyes. Hay que pedirle a Dios por nuestro candidato. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento.
Aleluya. Bueno, en principio dije que para hablar de religión, de cristianismo y gobierno y política, hay que ir a la Biblia. La Biblia está rica en mensajes como los que le he leído. Solo hay que leerla y escucharla. Bueno, también dije que hay que ver la historia norteamericana para darse cuenta uno del poder que tiene la iglesia. Bueno, en 1916, cuando llegaron aquí los norteamericanos y nos invadieron por primera vez, trajeron en 1918 a los metodistas libres, los cuales tienen mucho poder en Santiago, mucho poder espiritual, tienen mucha influencia sobre la gente. Los metodistas fueron traídos por los norteamericanos. Y todas esas religiones, pentecostés, adventista, vienen por ahí, por los Estados Unidos. Estamos llenos de estacas de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo, en los últimos días. En cada provincia, en cada municipio hay una estaca que hace un trabajo formidable para sus creencias. En el Vaticano II, en Puebla, México, el Papa, yo soy católico, les digo, el Papa católico militante, el Papa Pablo VI, llamó a toda la feligresía católica a meterse en la política. Después un poco se desvió, hubieron curas que se metieron a guerrilleros en todas partes. Entonces, un poco el Vaticano se asustó y tuvo que retirar en los 80 un poco de eso. Nació una teología de la liberación en Brasil y en otros lugares, y tuvo mucha fuerza a nivel universal. Un poco el Vaticano bajó eso con los últimos papas, especialmente con el Papa Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II tenía otro estilo, otra forma. Juan Pablo II habló, por ejemplo, de que lo imposible es lo que falta por hacer. Lo posible lo hace cualquiera. Lo imposible es lo que hay que hacer para poder triunfar. Entonces, eso lo dijo delante de Wałęsa, allá en Polonia. Y al poco tiempo cayó el muro de Berlín. Una cosa que era imposible antes. Lo imposible es lo que falta por hacer. Y en 1989 se cayó el mundo socialista soviético. ¿Quién iba a pensarlo? Lo imposible es lo que falta por hacer. Lo posible lo hace cualquiera. Bueno, después de esto entramos entonces a la parte de cuál es la finalidad de la política, para meternos en la importancia que tiene la finalidad de la política y la finalidad del cristianismo. A la política como cristiano la entiendo como una acción económica, social, legislativa, administrativa, cultural, múltiple y variada. A la política, como cristiano que soy, la entiendo como una acción económica. La política trabaja la economía, la administración de la economía, la administración de la ciudad, de la sociedad. Es legislativa porque la política legisla leyes. Hemos estado peleando en contra de la ley que trabaja aprobando el aborto a través del código. Hemos estado trabajando todas esas causales que quieren aprobar el aborto dentro del código penal. Entonces, eso es la política legislativa, administrativa, también es cultural, todas nuestras costumbres folclóricas. Es múltiple y es variada. Es múltiple, porque la política es tan múltiple que es la guerra. Es la guerra es política, pero la política es una guerra de palabras. Ya la guerra bélica es cuando la política entra en conflicto y entonces hay que usar la fuerza. Y la fuerza es una acción política. Entonces, la política en relación con la persona y con la sociedad civil tiene el deber de tutelar y promover los derechos fundamentales e inalienables de la persona, la dignidad,
y la igualdad de todos los ciudadanos. ¿Y qué es lo que hacemos los cristianos? No es hablar de eso, de la justicia en la tierra, en lo que llega el Creador y juzga vivos y muertos. La política busca desempeñar sus tareas como servicio a la persona, a las personas y a la sociedad. Promover los valores fundamentales y utilizar los medios justos e idóneos para realizar el bien común, la justicia y la paz. Utilizar las virtudes naturales descritas ya en la cultura griega clásica. Esto es, las llamadas virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Y qué es lo que hace el cristianismo que no sea eso? Me pregunto eso. ¿Qué es lo que hace un cristiano? No es trabajar para que las personas sean mejores, para servir a la sociedad. Bueno, pues eso es lo que hace también la política. Claro, la política bien llevada, no la política mal llevada, no la política partidaria egoísta, ni la política partidaria corrupta, no es esa. La política es, decía Juan Pablo Duarte, la más excelsa de las ciencias. Entonces, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Creo que un buen cristiano tiene que leer eso desde el punto de vista de algo bueno. Y eso es la política, a fin de cuentas, en la administración pública bien llevada. El cristianismo, según mi criterio, debe entrar en el mundo de la política para mejorar la relación de la sociedad con el poder público. Les repito, el cristiano, según mi criterio, debe entrar en el mundo de la política para mejorar la relación de la sociedad con el poder público. La relación de la sociedad con el poder público. Una relación delictiva. ¿Qué es lo que hacen las iglesias? O recoger al que delinque para ayudarle. Sabe el pastor que la cárcel daña, entonces que ayudar a ver si deja de delinquir, a ver si deja de usar drogas, de traficar con ella o de prostituir mujeres, o etcétera. Bien, eso es. Entonces, el cristiano, según mi criterio, debe entrar en el mundo de la política para mejorar la relación de la sociedad con el poder público. El poder público es todo lo que es justicia, todo lo que es orden público, policía y todas nuestras fuerzas armadas, esa relación con ellos. O sea, que la población civil aprenda a respetar y a amar todo lo que le protege, como son esos cuerpos que son de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. Desde la política, el cristiano puede ayudar a los partidos y a los gobiernos a utilizar medios honestos para conquistar, mantener y asumir tal poder, ayudar a ejercitar con imparcialidad y democracia el mandato que reciben las autoridades electas de los ciudadanos, porque el soberano elige senadores, diputados, alcaldes y regidores, elige presidente, vicepresidente. Entonces el soberano tiene el pueblo, y el pueblo cristiano es parte de ese pueblo general de la República Dominicana. Por lo tanto, si entra a la política, mejorará esa relación social, esa relación del poder político con el poder cristiano. Bueno, ayudar a ejercitar con imparcialidad y democracia el mandato que reciben las autoridades electas de los ciudadanos. Desde su inclusión en la política, los cristianos pueden favorecer la información y la participación democrática de los ciudadanos, respetando el principio de la solidaridad, especialmente para con los más pobres. Por estar trabajando política, nosotros en el PLD, en el viejo partido, logramos que en el 2004 el presidente Leonel Fernández abriera una oficina en el Palacio Nacional para manejar todos los asuntos no católicos, todos los asuntos a través de un secretario de Estado para manejar todos los problemas, todos los concernientes a las iglesias no católicas, haciendo equidad, formando equidad con el concordato que disfruta la Iglesia Católica. Y ahora nosotros
desde la Fuerza del Pueblo, estamos trabajando dos grandes propuestas para el plan de gobierno, que están en el plan de gobierno. Si somos gobierno a partir de agosto, entonces el presidente Fernández va a convertir la Dirección General de Cultos del Ministerio de Educación de la República Dominicana, del MINER, en una dirección general que dependerá del Poder Ejecutivo y manejará todo lo que tiene que ver con cultos, con religiones, incluyendo la católica, desde esa oficina, desde la Dirección General de Cultos, que va a pertenecer, ganamos nosotros las elecciones, del Poder Ejecutivo. Y la segunda propuesta es aún más importante, que va a contener también esa creación de la Dirección General de Cultos. Se trata de la Ley de Libertad Religiosa. Nosotros tenemos lista, a través de un consenso con todas las iglesias, una ley de libertad religiosa para ser sometida al poder legislativo. Esa ley nos va a poner a nosotros en condiciones de igualdad. Todas las religiones van a estar en condiciones de igualdad, porque todo lo que hablan sus artículos incluyen el concordato, y el concordato entonces es para con todas las iglesias cristianas de la República Dominicana, no solamente para la católica. Eso es un gran objetivo que tenemos nosotros como Fuerza del Pueblo. Entonces, continuando con lo que estamos hablando, puede ser paréntesis, desde la participación en la política, el cristiano puede ayudar a los partidos y movimientos a actuar con mayor transparencia en la administración personal y pública, haciendo un uso honesto del dinero público. Puede ayudar a respetar con justicia los derechos de la oposición. Los derechos de la oposición. ¿Usted sabe lo que decía Lincoln acerca de las minorías? Él decía que la garantía de la democracia es el respeto a las minorías. La garantía de la democracia, decía Lincoln, es el respeto de las minorías. Si usted no respeta a las minorías entonces se van a convertir un día en mayoría y van a venir entonces a hacer lo mismo que usted hizo, a irrespetarlo a usted como minoría. Ojo, el que tenga ojo para ver, que oiga. Digo, que vea y el que tenga oído para oír, que oiga. Eso es muy, muy importante. Entonces, consolidar un orden internacional en el respeto de los principios que inspiran un orden jurídico en armonía con el orden moral, a buscar la realización del bien común. A eso que vamos nosotros los cristianos a la política, a buscar la realización del bien común y a trabajar por el orden moral y por el respeto de los principios que inspiran el orden institucional de la sociedad o de la sociedad. ¿Por qué los cristianos concebimos a la democracia como una sociedad fundada en un Estado legítimamente constituido? Bueno, porque somos entes justos, solidarios, trabajamos con humildad, todo lo que es la compasión, la solidaridad. Porque los cristianos concebimos a la democracia como una sociedad fundada sobre un Estado legítimamente constituido, donde la ley es soberana y no la voluntad arbitraria de los hombres, como se ha querido hacer recientemente, y se han querido imponer cosas que no se pueden imponer cuando existe la democracia. Participando en política, los cristianos pueden fortalecer el Estado democrático, que requiere de elecciones libres y universales. Elecciones libres y universales. Una concepción recta de la dignidad de la persona humana y una tutela de sus derechos. Pueden ayudar a los cristianos desde la política a construir una visión coherente del bien común como criterio regulador de la vida política. Pueden también los cristianos ayudar en la participación y corresponsabilidad de todos los ciudadanos en sus distintos niveles y de acuerdo a sus respectivas capacidades, y contribuir con el fortalecimiento de respeto a la autonomía política, cultural, económica y religiosa de los demás. Es decir, podemos garantizar desde los gobiernos, garantizar la libertad,
esa libertad que Dios nos regaló desde que nos puso en el Edén. Los cristianos podemos ayudar en la consolidación con una sana laicidad del Estado, reclamando los valores de la cristiandad y el derecho de las iglesias a pedir equidad ante las exclusiones de los ciudadanos de mayor vulnerabilidad. Son derechos que antes de ser cristianos son humanos y por lo tanto no dejan indiferente y silenciosa a las iglesias a las que nosotros pertenecemos. Creemos firmemente que todo cristiano tiene el deber y el derecho de interesarse y comprometerse en la política según sus propias posibilidades y capacidades a fin de promover una sociedad al servicio de la persona humana como principio, centro y fin de su acción a la luz del Evangelio. Al elegir un partido, el cristiano cumple una seria valoración moral en referencia a la comunidad nacional e internacional. Valora el conjunto de los bienes materiales que tiene ese partido, los bienes morales, espirituales, que lo animan y lo dirigen. Examina si los programas de ese partido, los fines, los medios y las opciones operativas de ese partido son coherentes con el Evangelio y compatibles con la fe. Hay que ver ahí, para elegir ese partido, hay que ver si consultan brujos, si creen brujería, si están de acuerdo con el aborto, si están de acuerdo con el matrimonio de homosexuales, etc. Entonces, usted tiene que saber lo que va a hacer al elegir un partido. Al mismo tiempo, es conveniente recordar que el cristianismo, al mismo tiempo es conveniente recordar que el cristiano o el cristianismo es un mensaje religioso. El cristiano en sí mismo, como paradigma, es un mensaje de conducta religiosa y conducta ciudadana. Y en cuanto tal, dirigido a todos los hombres, indistintamente, va su mensaje de paz, un mensaje de bien, un mensaje de equidad, un mensaje de colaboración, un mensaje de justicia. Es capaz, por tanto, de inspirar diversos programas, opciones concretas, que pueden ser diversas e igualmente coherentes con la misma inspiración ideal cristiano. En referencia a los candidatos a elegir, en ese sentido, el cristiano valora su honestidad, su competencia política y profesional, su capacidad de dialogar con todos y su testimonio de vida personal, familiar, profesional y social. Entonces, un cristiano tiene que ver, para votar por un candidato, eso, valora su honestidad, su competencia política y profesional, su capacidad de dialogar con todos, su testimonio de vida personal, familiar, profesional y social. El programa político de un partido en donde milita un cristiano debe tener bien claro los contenidos irrenunciables para un cristiano. Eso que dije más arriba. Y ese partido defiende el lesbianismo, la homosexualidad, está de acuerdo con el aborto, entonces estamos de frente a él. Se trata de aquellos principios fundados por el primado y sobre la centralidad de la persona humana. Por ejemplo, la defensa del derecho a la vida en todas sus fases, desde el principio, desde el primer momento de su concepción hasta la muerte natural, la salvaguarda de los derechos del embrión humano, la protección a la familia fundada sobre el matrimonio monogámico entre hombre y mujer, la libertad de educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos, la tutela social de los menores, la emancipación de las formas modernas de esclavitud, el derecho a la libertad religiosa, el respeto a la justicia social, la subsidiariedad y la solidaridad por los más débiles, la defensa de la paz contra cada forma de violencia y de terrorismo, aun sea este verbal. Para un cristiano electo en un partido, es primordial que tenga respeto y promoción de los fundamentos doctrinales cristianos,
en particular de los principios de la doctrina cristiana, que el ejercicio del mandato haya sido recibido democráticamente, no que lo hayan logrado con artimañas. Trabajar al servicio de la sociedad como servicio de todo el hombre y como ejercicio de la caridad. Vista la caridad como virtud teológica que puede y debe investir también la dimensión política con su propia fuerza de iluminación, con la propia energía de la dedicación, con la propia capacidad de servir y amar a todo hombre y a todos los hombres en sentido general. Un cristiano con un puesto público debe vivir una correcta concepción de la vida social y política, porque él está llamado a servir teniendo ética profesional y competencia específica en la gestión de los asuntos públicos que él desempeña. Un cristiano debe preocuparse de su formación y de la formación de los demás, de la educación civil y política permanente de sus correligionarios, desarrollar ejercicio de las virtudes que favorecen el compromiso político con el servicio integral, moral, la lealtad, la sinceridad, la paciencia, la modestia, la moderación, etc. Sana distancia del interés y del prestigio personal, porque el cristiano que hace política debe actuar con desinterés, buscando no su propia utilidad ni la del propio grupo o partido, sino el bien de todos y de cada uno de los dominicanos. Un cristiano con autoridad política escucha las sanas y justas exigencias del pueblo antes, durante y después de las elecciones. Tiene honestidad cristiana en su vida personal, familiar, social, entre vida buena y buen gobierno. Debe el cristiano recordar que hay un nexo inseparable. Y no me importa lo que hay. Yo sé que reparten salchichón. Yo sé que tiran pollos vivos. Y en el acto de desesperación han hecho algo realmente inimaginable. Ahora van y visitan un brujo. Y le piden al brujo que por favor les oriente cuál será su destino. Y comete el acto más imperdonable del mundo. Le dicen al brujo de despedida que el PLD es su casa, queriendo decir que el PLD lo van a convertir en un templo de brujería. Pero a ese candidato no lo salvan ni los centros espiritistas. Sencillamente ya el pueblo los ha condenado a una derrota porque no supieron entender, hoy se lamentan, que el PLD siempre ganaba sobre la base de la unidad, sobre la base del respeto, sobre la base de la solidaridad y el compañerismo. Pero la arrogancia palaciega les hizo perder el sentido de la historia. Incurrieron en esa falta, desconocieron la voluntad popular y nos irrespetaron a todos. Solo hay una manera todavía de poder ganar, y es que la fuerza del pueblo califique, clasifique el próximo domingo en la primera vuelta electoral. Y entonces las bases del PLD, los dirigentes medios del PLD que están en distintas funciones en el gobierno, nos apoyarán en la segunda vuelta electoral, reunificando el voto fragmentado del 6 de octubre, y así nosotros ganaremos las elecciones con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano y sin necesidad de salchichón, ni de pollo, ni de brujo, sino simplemente el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. Muchas gracias. Saludar al próximo presidente. ¿Cómo están ustedes? A mi compadre también que se llama Se está cuidando del coronavirus. Sí, señor, claro. Yo duré 29 años en el PLD y vuelvo al PLD. Esta es su casa. Siempre. Esta es su casa. Porque no me sentía bien en ningún lado. El PLD es su casa y yo voy a ser su presidente. Estamos aquí, 20, siempre de todos esos 20 años trabajando del PLD. Ahora que usted, estamos con usted. Nos vamos en primera vuelta. Bueno, eso, para eso vamos a trabajar. En primera vuelta, vamos a trabajar. Hay un candidato ahí que se fue a un brujo a consultar a un brujo ya.
Averigüen cuál candidato es, porque lo digo de una vez, dicen, ay, pues pague esto. Se fue un brujo y salió por la noticia. ¿Usted cree que usted puede votar por un candidato que se va donde un brujo y que ha robado y que lo estén acusando de narcotráfico? Que sea un corrupto y que tenga tanto dinero. Tenga cuidado, no me quiero meter en ese tema, porque ese tema es muy profundo. Y gracias por su disertación muy acertada sobre las escrituras, que castiga completamente a los hechiceros. Tenemos el ejemplo de Saúl, que fue y consultó un médium, y vemos los resultados, lo que pasó con él. Entonces, todo el que invoca Satanás, el diablo y sus legiones demoníacas, no tiene la bendición del Altísimo. Y le damos las gracias de nuevo al licenciado. A la orden siempre. William.